La crucifixión de Jesús fue un oscuro fin de semana para los discípulos, mientras no solo lidiaban con la muerte de su maestro, sino que tenían temor por perder su propia vida. Y en Marcos 16, el último capítulo del Evangelio, veremos lo que sucedió tras la muerte de Jesús. Vamos a considerar en primer lugar el momento en que ocurrió la resurrección de Jesús y por qué las mujeres fueron a ese sepulcro el domingo de mañana. Los adventistas hemos evitado a veces referirnos a la mañana de la resurrección porque es usada erróneamente para apoyar la presunta sacralidad del domingo. Veremos en cambio que podemos regocijarnos por la resurrección ocurrida aquel domingo, a pesar de la teología errónea que desafortunadamente ha surgido a partir de ello. En segundo lugar, la lección explica los primeros versículos de Marcos 16, vinculando este texto con un tema presente en todo el libro. El estudio correspondiente al lunes y al martes se va a ocupar de estos conceptos. En tercer lugar, como conclusión de nuestra lección semanal, las lecciones del miércoles y del jueves van a examinar el resto de Marcos 16 y considerarán la misión que estos textos nos proponen. Este estudio concluirá desafiándonos como lectores de Marcos a llevar el Evangelio al mundo entero. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Sí, así es, amigos. Gracias por estar aquí. Gracias porque me acompañan y porque han acompañado a este servidor durante 3 meses. Llegando al final de esta lección y de esta temática de Marcos, hemos aprendido mucho todos juntos. Y es por eso que ha sido importante que usted, siempre que venga a estudiar, traiga su Biblia, traiga su libro de estudio y algo con que tomar nota. Pero también vamos nosotros a poder orar e invocar la presencia de Dios para que sea Él el que nos dirija, el que ponga pensamientos y entendimiento en cada uno de nosotros. Así que vamos entonces a orar y acompañan ahí donde se encuentran reverentemente. Bendito Dios y Padre que está en la altura de los cielos. Es con mucho respeto, Señor, que nos acercamos hacia usted en este momento a través de la oración. Necesitados, Señor, de que perdone nuestros pecados, para poder ser limpios ante su presencia y que el Espíritu Santo pueda guiarnos a través de este último estudio de este trimestre. Le agradecemos, Señor, porque a pesar de algunas dificultades, usted ha podido mantenernos al pie de este estudio durante todo este tiempo. Pido bendición para mis amigos, mis hermanos que estarán mirando este video. Y pido bendición, Señor, para aquellos que están sufriendo en esta semana. Ayúdenos a fortalecernos, a que nuestra fe esté firme, que sigamos estudiando. Y desde ya, Señor, en sus manos está el nuevo trimestre que comenzaremos la siguiente semana. Acompáñanos en este momento, se lo pido y se lo ruego, en el nombre de Jesús. Muy bien, mis hermanos, mis amigos, el título, el Señor resucitado, ahí está, eso no necesitaba introducción, pero tenemos que leer el versículo para memorizar antes de entrar a el día domingo, y ese versículo se va a encontrar ahí en Marcos 16:6.
Dice, pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo habían puesto. Marcos 16, 6. Y es por eso que la lección del día domingo habla de regocijo en la resurrección. Muchas veces no tomamos en cuenta este maravilloso evento de la resurrección. Pero vamos a ver qué ocurre aquí en Marcos y leeremos en el capítulo 15. Vamos a leer del versículo 42 hasta el final y seguiremos con en el capítulo 16 hasta el versículo 6. O de 15:42 hasta 16:6. Recuérdense que es un estudio, no vienen ustedes a escuchar mi opinión, sino venimos a estudiar todos juntos. Así que abra su Biblia y vamos a ver por qué en esta historia es tan relevante para el relato de la resurrección. Esta historia que se encuentra aquí en Marcos 15:42 al capítulo 16, versículo 6. Así que comenzando desde el versículo 42 de Marcos 15, dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Marcos 16, 1 al 6 comienza diciendo, y cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. ¿Saben que los escritores de los 4 evangelios coinciden en que Jesús murió en el día que identificaban como el día de la preparación? Y usted puede leer eso, mi amigo, más tarde, mi hermano, que se encuentra en los 4 evangelios. Está en Mateo 27:62, Marcos 15:42, Lucas 23:54 y en Juan capítulo 19, versículo 14, 31 y 42. La mayoría de los comentadores entienden la expresión como una referencia al periodo que se extiende entre el atardecer del jueves y el día viernes. Jesús murió el viernes de tarde y fue sepultado antes de la puesta del sol. Durante todo el día sábado descansó en la tumba. También, así como lo hizo Jesús, descansaron todos sus discípulos. Y volvieron, dice la escritura en Lucas 23:56, y vueltas prepararon aromas y perfumes, pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. O sea que Jesús muere en la cruz y sus discípulos continúan guardando el 4º mandamiento, que es parte de los 10. Algo que habría sido extraño, porque si Jesús hubiera ya quitado el guardar el día de reposo, así como le encargó a Juan, a su madre, cuando se les apareció varias veces a los discípulos, después les hubiera dicho, ya no guarden el día sábado, ya no es necesario. El guardar el 4º mandamiento no es algo que caducó allí,
sino que es el continuo desde el principio, desde la creación. Y nosotros podemos ver cómo está esto explicado, entrelazado entre la historia que estamos leyendo. Porque el sábado de noche, o sea, cuando ya se ocultó el sol, las mujeres compraron especies y fueron el domingo de mañana al sepulcro con la intención de completar el procedimiento funerario acostumbrado, o sea, de ungir el cuerpo del fallecido con especias aromáticas. Pero ¿qué es lo que sucedió? Jesús no estaba allí. Desde temprano tiempo, como en el siglo II, o sea, estamos hablando de que habían pasado 2 siglos, fue cuando el cristianismo consideró significativo el hecho de que Jesús resucitó en domingo. Muchos historiadores pueden confirmar esto, pero las escrituras lo afirman, de que, imagínense, por dos más o menos siglos, estamos hablando después de la muerte de Cristo, la iglesia primitiva, o sea, los discípulos que fundaron el cristianismo, con todos sus adeptos, con todos sus seguidores, seguían guardando el día de reposo conforme al mandamiento 2 siglos después. Pero por ahí alguien dijo, bueno, hay algo significativo, y creo que si quieren entender esto más a fondo, quién cambió el día sábado, ¿verdad?, por el domingo. Tenemos un estudio que lo hicimos el trimestre pasado. Usted puede ir a mi canal, ahí están los videos y puede buscarlo. Pero, ¿qué les parece si lo hace más sencillo? Pregúntele a uno de sus aparatos inteligentes. Pregúntele, ¿verdad?, tanto al de Amazon, al de Google, al de Apple, de la manzanita. Y pregúntele quién cambió el día sábado por el domingo, y usted se va a llevar una sorpresa. Porque esta creencia se convirtió en el fundamento de la presunta, oiga bien, es una presunción, sacralidad del día domingo. Y cuando usted va a los estudios anteriores, usted se va a dar cuenta que hay algo más detrás de todo esto. Pero, ¿es eso entonces lo que enseña la Biblia, lo que enseña el Nuevo Testamento? Porque si el día domingo es el memorial de Jesús, la Biblia lo dijera. Sin embargo, ¿cuál es el memorial de la resurrección de Jesús según el Nuevo Testamento? Y eso es lo hermoso de la Escritura, se contesta solito. Colosenses capítulo 2, versículo 10 al 12. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que se levantó de los muertos. No hay una sola palabra en la Biblia que sugiera la sacralidad del domingo como un recordatorio de la resurrección. Ese recordatorio de la resurrección es el bautismo. ¿Por qué? Porque fuimos sepultados junto con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Romanos capítulo 6 y versículo 4. Independientemente de la teología errónea acerca del culto dominical, debemos como adventistas nosotros regocijarnos por la resurrección de Jesús ocurrida en el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque Jesús ha triunfado sobre la muerte en virtud de su muerte y resurrección. Y es gracias a esta resurrección que estamos seguros de nuestra propia resurrección. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos regeneró
para una esperanza de vida, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Primera de Pedro 1:3. Observemos aquí cómo Pedro da certidumbre y tenía certidumbre acerca de la resurrección de Jesús. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tener esa misma certeza con la que Pedro escribe? Continuemos. Día lunes nos va a hablar de la piedra fue quitada. Acuérdense que las mujeres venían pensando, ¿quién nos va a quitar la piedra? Porque era una piedra inmensa. Pero la piedra fue quitada, mis amigos, mis hermanos. Ahora la pregunta es, ¿qué tienen en común los siguientes pasajes de Marcos 16, 1 al 8 y 1 de Corintios 15, 1 al 8? Para averiguarlo tenemos que leer. Así que abra su Biblia, seguiremos leyendo y seguiremos avanzando en este estudio. Marcos 16, 1 al 8 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va adelante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Ahora leeremos de 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 8. Versículo 1 dice, de más os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esta historia de la resurrección aparece, como ya les mencioné, en los 4 evangelios. El autor de cada uno de ellos presenta el relato desde una perspectiva diferente, pero todos ellos registran los conceptos centrales presentes también en 1 de Corintios 15, 1 al 8. Porque aquí hay 4 ideas que aparecen una y otra vez. Primero, él murió. Segundo, fue sepultado. Tercero, resucitó. Y cuarto, fue visto. En Marcos, las primeras 2 ideas aparecen en el capítulo 15. Las otras 2 están en el capítulo 16, pero tienen un giro. Porque Marcos 16, 7 habla de una reunión en Galilea. Allí le veréis. Allí dice en Juan 21 que aquí Jesús, cuando nosotros leemos en el otro evangelio, en Juan 21, nos vamos a dar cuenta que cuando Jesús le dijo que les dijeran de que iba a verlos allá en Galilea, esa reunión se dio justamente a la orilla del lago, en donde los discípulos andaban toda la noche pescando y no habían agarrado nada, como al principio, ¿se recuerdan? Y entonces Jesús hace la pregunta, ¿agarraron algo? Y los discípulos dicen, no, no hemos agarrado nada.
Pero de repente alguien conoció esa voz y dijo: es el maestro. Y vino Pedro, que fue el que no esperó ni siquiera, y que la barca, yo creo que la barca estaba todavía jalando la red, porque él no esperó, se ciñó la ropa y se tiró y se fue hacia la playa. Y allí su discípulo los recibió y los alimentó. Saben que todo esto para algunas personas es inconcebible, que los cristianos creamos en un Señor resucitado. Pero la evidencia de su resurrección es sustancial y consistente con la razón. Miren, amigos y hermanos, para empezar, todo lo que uno tiene que hacer es creer en Dios, primeramente como el Creador. El versículo más difícil de entender y de creer y de abrazar es el versículo primero que se encuentra en la Biblia. El capítulo primero y el capítulo segundo. Porque allá habla Génesis de un creador que habló y las cosas fueron hechas. Y si nosotros podemos por fe abrazar a ese creador, la idea de la resurrección es un milagro. Ese milagro llega a ser razonable. ¿Por qué? Porque el Dios del universo que creó todo, y por ende, si tiene el poder de crear todo, puede también, así como le dio la vida en la tierra, ciertamente tiene el poder. Sí, así, hermanos, si Dios lo decide, tiene el poder de resucitar a los muertos. Y tuvo el poder de resucitar a Jesús. La existencia de Dios no convierte a la resurrección de Jesús en algo inevitable. Simplemente la convierte en algo razonable. Además de todo esto, la tumba, como hemos leído, estaba vacía. Y mire, aún los historiadores ateos aceptan ese hecho, porque han escarbado y han buscado y bueno, han encontrado la tumba vacía. ¿Por qué? Porque el Dios nuestro es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Y si no hubiese sido esta aseveración acerca de la resurrección de Jesús, esto hubiera fracasado hace mucho. Mire, las mentiras no duran. Siempre sale la verdad a la luz. Dicen que la mentira tiene piernas cortas, pero eso la verdad la alcanza rápido. Porque ya se hubieran descubierto la existencia del cuerpo de Jesús. Y eso hubiera destruido cualquier pretensión de que Jesús hubiera resucitado. Ahora, la explicación de que sus discípulos sustrajeron el cuerpo, eso que estaban tratando de inventar para tirar la resurrección de Jesús por la borda. O sea, ¿cómo entonces recuérdense que los mismos fariseos, ¿verdad? Y le pidieron a los romanos que pusieran guardias para custodiar esa piedra. ¿Cómo unos discípulos hubieran podido burlar a los guardias que estaban allí? Y los guardias la cuidaban con su vida, porque si algo pasaba y ellos fallaban, podían morir. Y aunque hubieran podido, vamos a decir, persuadir a los guardias y se hubieran llevado el cuerpo, entonces no fueron arrestados por hacerlo. Bueno, la respuesta es que los líderes religiosos sabían que los discípulos no habían hecho eso. En otro evangelio relata de cómo estos líderes religiosos incluso, ¿verdad?, estaban teniendo falsos testigos. Por otra parte, está el testimonio de muchas personas que lo vieron, que vieron a Jesús resucitado. Y muchos de ellos incluyeron a los discípulos que no creyeron al principio. Recuérdense que no creyeron de que Jesús había resucitado. Y
Pablo que era un enemigo de Jesús, un enemigo sólido, no solo aseguró haber visto al Señor resucitado, sino también en ese encuentro con Jesús fue cuando él tuvo un cambio radicalmente, completamente de su vida y de la trayectoria que iba a seguir. Ahora, finalmente, ¿cómo explicar el surgimiento de la iglesia cristiana fundada por personas que afirmaron haber visto al Señor resucitado? Ahora, ¿por qué habrían estado esas personas dispuestas a morir por algo que supieran que no es verdad? O sea, más de alguno hubiera dicho, no, yo no me quiero morir, ¿saben qué? Todo esto fue una invención, una mentira, pero no, estuvieron dispuestos a ir a la muerte, y no cualquier muerte, muertes dolorosas. O sea, el testimonio sostenido de ellos desde poco después de la muerte de Jesús, ese testimonio que empieza ahí en el capítulo 3 del libro de Hechos y el versículo 15, y en los años siguientes, como leímos en 1 de Pedro 1:3, esa es una evidencia poderosa en favor de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Pero ¿qué le podemos responder si alguien nos preguntara qué evidencias tenemos de la resurrección de Jesús? Y a mí me han hecho esa pregunta, especialmente las personas conocidas, familiares, amigos. O sea, ¿qué evidencia hay de la resurrección de Jesús? Cuando somos verdaderos discípulos entregados al Señor, no hay evidencia más grande de la resurrección de Jesús cuando nosotros mismos resucitamos al ser bautizados y resucitamos en nuevas criaturas, porque ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo el que vive en nosotros. Día martes. El día martes va a hablar de las mujeres en el sepulcro. Mire, las mujeres que habían estado al lado de la cruz de Cristo esperaron velando que pasaran las horas del sábado, porque ellas querían ir a ungir el cuerpo de Jesús. Y el primer día de la semana, muy temprano, se dirigieron a la tumba llevando consigo todas las especies necesarias para ungir el cuerpo. Y si ustedes se dan cuenta, su mente de ellas, de estas mujeres, no estaba nada en la resurrección, porque ellos iban a ungir un muerto. O sea, para todos sus discípulos y todos aquellos que habían andado con Jesús en ese momento, se les hacía imposible que Jesús hubiera resucitado. Bueno, fíjense esto. Muchos de ellos, muchos de los que no van a creer, presenciaron cuando Jesús resucitó a su amigo Lázaro después de 4 días, a la hija de Jairo, a ese joven que llevaban al sepulcro. O sea, habían experimentado el milagro de la resurrección, pero sin embargo, por el dolor, no sé, es bien fácil perder muchas veces el punto central, y nos puede suceder a nosotros que nos podemos envolver en cosas, en tareas, y no necesariamente tienen que ser cosas malas. Muchas veces estamos tan ocupados y tan llenos en la mente de cosas que tenemos que hacer, y a veces cosas que tienen que ver con la misma iglesia, el funcionamiento y todo, pero tenemos que ser cuidadosos de no extraviar nuestra mente del centro de todo, que es Cristo Jesús.
de un Cristo resucitado de entre los muertos. ¿Por qué? Porque cuando ellas miraron la muerte trágica de Jesús, cómo expiró en la cruz, y miren, posiblemente nosotros no podemos ni imaginarnos el estado del cuerpo del Señor Jesús, que para nosotros es imposible ver. Ya no miramos ese tipo de castigos que se practicaba en ese tiempo. Y con todo esto, el sol de la esperanza de ellos se había puesto. Y con ese sol de esperanza había llegado la noche. Yo me imagino que esa noche haber sido una noche terrible. Pero llegó en la mañana y iban caminando y iban relatando las obras de misericordia de Cristo y las palabras de consuelo. Pero se olvidaron de unas palabras que el Señor les dijo ahí en Juan 16:22. Y les dijo: os volveré a ver. Y aquí en Marcos 16:1-8, ¿qué sucedió y cómo respondió la mujer al principio? Leámoslo nuevamente. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Desde que comenzamos a leer el Evangelio de Marcos, nosotros como lectores sabemos que Jesús es el Mesías. Pero en el texto mismo, la primera persona no endemoniada que lo reconoce como el Mesías fue Pedro, allí en Marcos 8:29. Y fue el que le declaró: tú eres el Hijo de Dios. Y entonces esta declaración ocurre recién en la segunda mitad del libro de Marcos. Y a lo largo del Evangelio de Marcos, Jesús le va pidiendo a las personas que por favor mantengan en reserva, ¿verdad?, quién es el que les había hecho los milagros, quién es el que los sanaba, quién es el que los curaba. Siempre les decía: no digan nada, mándenlo por ahí, ténganlo. Y en Marcos 1:44, es una de las primeras historias que leímos, dice a un leproso que no cuente su sanación a nadie. Y en Marcos 5:43, ahí le pide a Jairo y a su esposa lo mismo acerca de la resurrección de su hija. Más adelante, en Marcos 7:36, le dice a un grupo que no digan a la gente acerca de su curación de un sordomudo. Y después ordena a sus discípulos no decir a la gente que él es el Mesías. O sea, no cabe duda aquí que la principal razón por la que Jesús les pedía que guardaran silencio era para disponer del tiempo necesario. ¿Para qué? Para terminar su ministerio de acuerdo con el tiempo profético anunciado en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27. Ahora, en esta escena, aún después de que se les ha dicho que Jesús ha resucitado, las mujeres tienen miedo, están asustadas y huyen del sepulcro. Y podemos mirar que al menos en primera instancia, tampoco
tampoco ellas hablan acerca de lo que ha sucedido. Pero ese silencio no dura mucho. Porque cuando llegamos al final del libro de Marcos, nosotros leemos lo siguiente: y ellos salieron y predicaron en todas partes, y el Señor los ayudaba y confirmaba la palabra con las señales que seguían. Marcos 16, 20. De esa manera, el secreto acerca de quién es Jesús y de lo que ha hecho es finalmente dado a conocer ampliamente. Porque el libro de Marcos concluye diciendo que ellos predicaban en todas partes. La pregunta es, ¿por qué no deberíamos nosotros de guardar silencio acerca de Jesús y de lo que Jesús ha hecho por nosotros? O sea, lo único es, si es que no conocemos a Jesús, y si no lo conocemos, por ende no ha hecho nada por nosotros. Porque todos los que conocemos a Jesús nos damos cuenta cómo Él hace algo por nosotros todos los días. Y muchas veces, en varias ocasiones, ha hecho cosas grandes por nosotros. La pregunta es si tenemos esa relación con el Señor Jesús y Él hace cosas por nosotros. Creo que lo menos que nosotros podemos hacer es hablarle hoy a una persona acerca de Jesús y del plan de salvación. El día miércoles, la aparición a María y a otros. Y vamos a ver qué agregan los versículos de Marcos 16, del versículo 9 al 20, a este relato maravilloso de la resurrección. Vamos a leer entonces a partir del versículo 9 del capítulo 16 de Marcos. Así que dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y el que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos les creyeron. Finalmente, se apareció a los 11 discípulos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Podemos ver aquí casi todo Marcos 16, 9 al 20 tiene un paralelismo con otros pasajes del Nuevo Testamento. Porque el encuentro de María Magdalena con Jesús en el sepulcro lo podemos ver y lo podemos comparar. 2 hombres ven a Jesús en una zona rural, y todo esto se encuentra en los 4 evangelios. Por ejemplo, de María Magdalena usted lo puede leer en Mateo 28, 1, 9, 10, Juan 20, 11 y 18,
y compararlo con Lucas 8:2. Lo de dos hombres está Lucas 24:13 al 33, al 35. Pues los 11 reciben la comisión de predicar. Mateo 28:16 al 20, la gran comisión. Lucas 24:36 al 49 y aquí en Juan 20:19 al 23. Ahora vamos a entrar en otro tema que es súper importante aquí. Porque la primera persona en ver a Jesús resucitado es María Magdalena. Otras mujeres también lo vieron, pero la primera fue María Magdalena. Es significativo que las primeras personas que ven a Jesús resucitado son mujeres, puesto que las mujeres no tenían un estatus elevado como testigos en la época. Si el relato acerca de la resurrección hubiera sido ficticio, miren, yo creo que hubieran tratado de convencer al menos a José de Arimatea, que tenía un puesto, ¿verdad? Y era un hombre de reputación, para que hubiera llevado el anuncio. O a Nicodemo, o a muchos otros, el centurión, personas importantes que hubieran dado testimonio de la resurrección de Jesús. Y había sido mejor, ¿verdad? Si hubiera sido ficticio, hubiera sido mejor, o sea, que este tipo de testigos fueran a atestiguar acerca de la resurrección. Pero para empezar, imagínense, no fueron hombres, no fueron los discípulos, sino primero que lo vio fue una mujer. Y entonces ella va a dar la buena noticia a los discípulos. Pero no es de sorprenderse, porque ahora nosotros nos sorprendemos, ¿verdad? Pero no le creyeron. Ellos no le creen el testimonio. Probablemente porque les parecía fantasioso y además, desafortunadamente, porque venía de una mujer, y una mujer que en el pasado había estado endemoniada. ¿Usted se está dando cuenta? Entonces, los defensores de la autenticidad del reporte de la resurrección de Jesús han utilizado este hecho de que una mujer fue la primera persona en ver a Jesús resucitado como una poderosa evidencia en favor de la veracidad del relato. Vamos a leer otra parte de la escritura. Vamos a ver qué ocurre en Marcos 16:14 y qué no tendría sentido si el relato fuera una invención, o sea, si esto fuera una mentira. Dice el versículo 14 ahí de Marcos 16: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y Jesús les reprocha su incredulidad y su dureza de corazón. ¿Por qué? Porque no habían creído a los que habían visto resucitado. O sea, de hecho, en caso de haber los discípulos ideado este relato, ¿por qué habrían dado una imagen tan mala de ellos mismos? O sea, no les ayudaba. Eso los iba a convertir en que el relato no se creyera. Y Jesús va y los reprende por que no creen, su incredulidad y por la dureza de corazón. Y uno dice, qué fácil, ¿verdad? Mirar a los discípulos incrédulos y duros de corazón. Si nosotros no tenemos una relación con Cristo continua durante todo el tiempo que estemos en esta tierra, estamos expuestos a la incredulidad y a la dureza de corazón. Pero es que los discípulos comenzaron a no creer desde más antes, desde el momento del arresto de Jesús. No creyeron, y después en las otras apariciones que tuvieron, no creyeron. ¿Saben que los evangelios describen a todos los seguidores de Jesús? Los escriben de una forma negativa. ¿Y por qué? Porque miren, primero, cuando se puso la cosa seria, tal y como se los había dicho el Señor, salieron huyendo. Muchos negaron conocerlo. Y
después no creen en la resurrección. Ahora, esto no tendría sentido si el relato de la resurrección de Cristo fuera ficticio. Ahora, en contraste, podemos ver a unos discípulos después con una actitud audaz y con una inquebrantable proclamación posterior acerca del Cristo resucitado, así como la esperanza que ella ofrece a todos es una evidencia poderosa en favor de la veracidad de las afirmaciones. ¿Cómo podemos nosotros protegernos de caer en la trampa espiritual de la duda y la incredulidad? Nosotros tenemos que vincularlo día a día con el Cristo resucitado. Día jueves. Vayan por todo el mundo. Marcos 16, 14 al 20. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos cuando se les apareció? ¿Y qué significan estas palabras para nosotros hoy? Porque recuerden que sí estamos estudiando y estamos hablando de los discípulos, pero todo aplica y aplica para usted, mi amigo, mi hermano, aplica para nuestra congregación. Y vamos a ver cómo aplica esto y qué significa estas palabras para nosotros hoy. Versículo 14 en adelante del capítulo 16 de Marcos. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Las primeras palabras dichas por Jesús a sus discípulos después de su resurrección solo aparecen registradas en forma de discurso indirecto en Marcos 16, 14. Allí los reprende por su incredulidad y su dureza de corazón. Y como hemos visto, los primeros discípulos de Jesús ya tenían problemas para creer. Pero a pesar de estar con Jesús en persona y haber visto milagros vez tras vez, todavía tenía problemas de incredulidad. Y ese es algo, mis amigos y mis hermanos, que nos sucede a nosotros también. En repetidas ocasiones hemos visto la mano de Dios librándonos de los peligros, supliendo nuestras necesidades de formas milagrosas, y en muchas ocasiones podemos caer en incredulidad y dureza de corazón. Es por eso que es importante entregar nuestra vida completamente al Señor y estar en constante contacto diario con ese Cristo resucitado. Pero después de hablar de todas estas cosas, el Señor les demostró la realidad de su resurrección mediante varios tipos de evidencias. Por lo tanto, el testimonio de ellos, combinado con la evidencia presentada en la sección del día lunes, va a constituir un firme fundamento para la fe. Jesús encomendó a sus discípulos la proclamación del evangelio al mundo.
Su orden es expansiva. Ellos deben ir al mundo entero y proclamar el evangelio a toda la creación. Jesús también les explica el resultado de su labor, para bien y para mal. Y amigos y hermanos que están escuchando, de aquí depende todo. El que crea y sea bautizado, ese será salvo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios directamente. Y yo espero, mi amigo, mi hermano, que usted tal vez esté en un punto donde usted ya creyó, pero está dudando bautizarse. No dude. Mire, cuando usted se une con Cristo, no hay posibilidad de que usted pierda. Así que si usted ha creído y es bautizado, usted va a ser salvo. Porque de lo contrario, el que no crea será condenado. Jesús también describe las señales que acompañarán la obra de los discípulos. Expulsarán demonios, hablarán nuevos idiomas, serán protegidos de daños y sanarán a los enfermos. Lamentablemente, ¿verdad? Muchas personas han interpretado erróneamente Marcos 16:18 como si aquí se aseverara que los cristianos deben demostrar su fe sosteniendo serpientes venenosas en nuestras manos. No es lo que está diciendo el texto, porque eso sería algo presuntuoso, y eso no es lo que se está autorizando en la palabra de Dios. Lo que Jesús está describiendo es la protección del cristiano mientras participa en la misión, así como ocurrió en el libro de Hechos 28, 3-6 con Pablo. Pero ¿qué estaba haciendo Pablo? Estaba sirviendo. ¿Y cómo era la vida de comunión de Pablo? ¿Cómo fue su transformación? Miren, la transformación de Pablo fue sobrenatural, pero no es una transformación exclusiva de Pablo. Porque si nosotros nos entregamos de la misma manera que Pablo, nuestra transformación es milagrosa también. Ahora, la Biblia no enseña que los cristianos serán siempre protegidos de todo daño. ¿Qué? Podemos leer la historia de la iglesia al comienzo, como muchos de los seguidores perdieron la vida por predicar el evangelio. Ahora, lo que sí está asegurado es una vida eterna y una tierra nueva. Ahora, a veces Dios considera apropiado obrar un milagro para promover la causa del evangelio. Pero también a veces, como cristianos, sufrimos consecuencias por dar nuestro testimonio. En tales circunstancias, la paciente perseverancia es para los incrédulos otra evidencia del poder de la fe. O sea, para aquellas personas que no creen, nuestra perseverancia, nuestra fidelidad a Dios, nuestra transformación, nuestras vidas cambiadas completamente, es un testimonio para los que no creen. La Escritura dice ahí en Marcos 16:19 que después de toda la obra que realizó aquí, Jesús fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Jesús ascendió para sentarse a la diestra de Dios. Cuando hablamos de la diestra de Dios, estamos hablando de el lugar del poder supremo. Y ascendió allá, ¿por qué? Porque su obra estaba terminada. Porque había derrotado a todas las fuerzas del mal, incluyendo a la muerte. Ahora notemos lo que dice el último versículo. Dice, aunque ellos predicaron en
todas partes. El evangelio no fueron solos. O sea, ellos salieron a predicar, pero no iban solos. Y el Señor, dice la Escritura ahí en Marcos 16:20, los ayudaba y confirmaba la palabra con las señales que seguían. Porque es Dios el que hace los milagros. Es Dios el que hace todo. No hay ninguna imagen, ningún árbol, ningún cuadro, ni nadie que haga milagros, ni ninguna persona. Es Dios el que hace los milagros. Y Él le dijo, vayan, pero no los abandonó. Él estaba con ellos y promete también estar con nosotros. Y mientras continuamos la obra que ellos comenzaron. Mateo 28:20 dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es un gran consuelo poder recibir, y deberíamos de recibir de esta promesa a medida que procuramos también proclamar el evangelio en todas partes del mundo. Alabado sea el nombre de Dios por haber llegado al final, no solo del estudio de esta semana, sino de este trimestre. Comenzaremos uno nuevo, si Dios lo permite, si es que Él nos da el tiempo, si es que Él no ha regresado. Pero mientras tanto, regocijémonos en su resurrección y recordemos que el memorial de su resurrección es cuando nosotros somos bautizados y cuando salimos del agua salimos transformados en una criatura nueva que va a dar testimonio de ese Cristo resucitado. Nos veremos la próxima semana con un nuevo tema que durará 3 meses. Pero mientras tanto, mi amigo y mi hermano, no se olvide de compartir el video, dele like y si no le gusta, dele que no le gustó también, no importa. Pero compártalo de cualquier manera. Y recuerde, súper importante, si usted dice que ama a Dios, ama a su prójimo, demuéstrelo. Hasta la próxima, bendiciones.